Tenía solo 9 años cuando se perdió en la sierra. Había salido con su familia a pasar un domingo tranquilo en la montaña. Carne asada, risas, fotos y la típica frase de los adultos de siempre. «No te alejes, ¿eh?» Un descuido de minutos, un pequeño sendero equivocado y, de repente, se encontró rodeado de árboles que no reconocía, sin ver a su mamá, ni a su papá, ni a sus primos. Solo el ruido del viento entre las hojas y su propio corazón latiendo cada vez más fuerte. Durante 3 días y 3 noches, un niño mexicano tuvo que hacer algo para lo que nadie lo había preparado: sobrevivir solo en la sierra. Esta es su historia. Cuando cuento esta historia ahora, mucha gente me dice: seguro que fue en un lugar súper peligroso, en medio de la nada, lejos de todo. La verdad es que no. Era un lugar al que muchas familias iban los fines de semana. Una sierra no muy lejos de nuestra ciudad, con pinos, piedras grandes, un arroyo pequeño. Ese domingo habíamos ido todos, mis papás, mis tíos, mis primos. Hacía sol, pero no demasiado calor. Los adultos preparaban la carne, nosotros jugábamos a las escondidas entre los árboles. Había risas, música saliendo de un carro, el olor a carne asada. Nada en ese momento decía: aquí va a empezar una historia de supervivencia. Desde pequeño, mi abuelo me había enseñado algunas cosas sobre el campo. Cómo reconocer el norte por el sol, cómo seguir un arroyo, qué plantas no tocar. Pero para mí, todo eso eran historias de abuelito, cosas que uno escucha mientras juega con un carrito en el piso. Ese día, mientras mis primos se cansaban de correr, yo me quedé con ganas de seguir explorando. Vi un pequeño sendero que se metía entre los árboles. Solo voy a ver qué hay allí y regreso, pensé. Ni siquiera lo dije en voz alta. No fue un plan. Fue una curiosidad tonta de niño. Caminé unos metros. Encontré unas piedras interesantes, un tronco caído. Seguí un poco más. El ruido de las voces se hizo más bajo. Y ahí cometí el error que casi me cuesta la vida. En lugar de regresar por donde había venido en cuanto dejé de oír a mi familia, decidí avanzar un poco más. Hay un momento muy claro en mi memoria. Me doy la vuelta para regresar. Miro a mi alrededor. Y todo se ve igual. Árboles. Piedras. Sombras. Ninguna referencia, ningún color, nada que me dijera: por aquí viniste. Al principio no me asusté. Pensé: si camino un poquito más, voy a volver a escuchar la música o las voces. Caminé. Nada. El silencio de la sierra es distinto al silencio de la ciudad. Allá, uno siempre escucha un carro lejos, un perro, un vecino. Aquí solo se escuchaba el viento, algún pájaro, y mis pasos sobre hojas secas. Grité: ¡Ma! ¡Pea! Esperé respuesta. Nada. Un pequeño nudo se formó en mi garganta. Grité más fuerte: ¡Mamá! Lo repetí tantas veces que mi propia voz empezó a sonar rara. Ese fue el momento en que el miedo entró de verdad. Sentí las piernas flojas, la panza apretada. Quise llorar. Y lloré. Un niño de 9 años en medio de la sierra, llorando y girando sobre sí mismo, buscando una cara conocida. Después de un rato, recordé algo que mi abuelo me había dicho una vez. Si te pierdes, no empieces a correr como loco. Te cansas, te lastimas y te pierdes más. Detente, respira y piensa. Tenía miedo, pero no era tonto. Me limpié la cara con la manga. Respiré hondo, como lo había visto hacer a los adultos cuando se enojan. Pensé: si sigo gritando aquí parado y ellos están lejos, no me van a escuchar. Necesito un lugar más alto, o seguir algo que los pueda llevar hacia mí. Miré a mi alrededor buscando una piedra grande o una subida. Encontré una loma. Subí, resbalando un par de veces. Desde arriba, vi más árboles, y una cosa que cambió todo. Entre las ramas, al fondo, brillaba algo como una línea plateada. Un arroyo. Otra frase de mi abuelo apareció en mi cabeza. Si estás perdido, busca agua. El agua siempre lleva a gente. A caminos,
a pueblos, a casas. No sabía si era cierto en todas partes. Pero era lo único que tenía. Decidí ir hacia allá. Llegar al arroyo me tomó más tiempo del que imaginaba. Lo veía cerca, pero el terreno subía, bajaba, había ramas, piedras, agujeros ocultos por las hojas. Caí un par de veces, me raspé las manos y las rodillas. Cuando por fin escuché el sonido del agua, sentí una pequeña chispa de alivio. Era un arroyo delgado, pero corría. Me arrodillé y bebí como si no hubiera mañana. El agua estaba fría, sabía a vida. Me mojé la cara, el cuello. Por unos segundos, se me olvidó que estaba perdido. Luego, mi estómago me recordó. Tenía hambre. Hacía horas que no comía nada. Miré alrededor buscando algo que pareciera fruta. No había. Solo pinos, arbustos, hierbas que yo no conocía. Recordé otra advertencia de mi abuelo. En el monte, no comas cualquier planta. Algunas matan más rápido que el hambre. Así que decidí aguantar. Beber agua sí, comer no. La tarde empezó a oscurecer. Y con la oscuridad, entendí otra cosa. La sierra de día da miedo. De noche, da pavor. El frío bajó de golpe. Me abracé a mí mismo. Estaba solo con una camiseta, una sudadera ligera y jeans. Nada para dormir afuera. Tenía dos opciones. Seguir caminando en la oscuridad y arriesgarme a caer por un barranco, o quedarme cerca del arroyo y tratar de pasar la noche. Elegí lo segundo. Busqué un árbol grueso, con raíces grandes, y me acurruqué entre ellas. El suelo estaba húmedo, pero era mejor que estar totalmente al aire libre. Cuando el sol desapareció, empezaron los ruidos. Crack de ramas. Hojas moviéndose. Un aullido lejano. Yo conocía los coyotes solo de los documentales. Esa noche, los conocí de oído. Cada sonido se multiplicaba en mi cabeza. Imaginaba ojos mirándome desde la oscuridad. Me hice bolita, con las rodillas al pecho, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Lloré en silencio, para no llamar la atención de nada. Recé como me habían enseñado de niño, no por costumbre, sino por puro miedo. Y en medio de todo ese terror, me dormía a ratos. Despertaba temblando, con el cuerpo entumecido. La noche fue eterna. Pero, contra todo pronóstico, terminó. Y con la primera luz del día, llegó otra decisión. Cuando amaneció, yo ya no era el mismo niño que había salido a jugar el día anterior. No físicamente. Tenía la ropa sucia, rasgada en algunos lugares. Las manos llenas de rasguños. La boca seca otra vez. Pero, sobre todo, estaba cansado. Un cansancio distinto a cualquier cosa que hubiera sentido. Lejos, muy lejos, me parecía escuchar algo, como motores, como voces. No estaba seguro si era real o si mi cerebro me estaba jugando trucos. Pensé. Si sigo el arroyo hacia abajo, quizá llegue a una carretera, a una casa, o a la misma gente que me está buscando. Decidí caminar siempre con el agua a un lado. No sabía si era norte, sur, este u oeste. Mi brújula era ese pequeño hilo de agua. El sol pegaba fuerte entre las ramas. No tenía sombrero. Me cubría la cabeza como podía con la capucha de la sudadera. A mediodía, el hambre era un monstruo dentro de mi barriga. El agua ya no lo calmaba. Al pasar junto a un arbusto con unas frutitas rojas, pensé seriamente en comerlas. Las miré. Me miraron. La voz de mi abuelo apareció de nuevo. Las cosas bonitas del monte son las que más debes desconfiar. Seguí de largo. No sé si esas bayas eran venenosas o no. Pero sé que ese día no morí envenenado, por haber decidido no arriesgar. En un momento, el terreno se hizo más difícil. Había una especie de barranquillo. Si quería seguir el arroyo, tenía que bajar y luego subir por el otro lado. Intenté bajar agarrándome de unas raíces. Una se rompió. Resbalé, caí varios metros, rodando entre piedras y tierra. El golpe me sacó el aire. Sentí un dolor agudo en el brazo. Pensé que me lo había roto. Lloré de rabia,
de dolor, de impotencia. En ese fondo de barranco, por un momento, me dieron ganas de quedarme. De cerrar los ojos y ya. Dejar de pelear. Tenía 9 años. Pero sentí un cansancio de viejo. Entonces pensé en algo que no había pensado en todo el día. Mi mamá. Me la imaginé en la casa, no durmiendo, agarrando mi foto, preguntándose si yo estaba vivo o muerto. Pensé en mi papá, que casi nunca lloraba. Lo imaginé llorando. Y eso me dolió más que el brazo. Si me quedo aquí y me muero, pensé, les voy a dejar esa duda para siempre. No saber qué pasó conmigo. Esa idea me dio una pequeñita chispa de rabia. Rabia de no querer dejarlos así. Me senté, respiré hondo y me obligué a levantarme. El brazo dolía, pero se movía. No estaba roto. Podía seguir. Y seguí. El segundo día se pareció al primero, pero con menos fuerzas. Caminar, beber agua, tropezar, escuchar ruidos raros, pensar que veía a alguien entre los árboles y descubrir que solo eran sombras. El sol se fue otra vez. El frío regresó. Encontré una especie de pequeña cuevita entre unas rocas. Me metí allí. El viento no pegaba tan fuerte. Me acurruqué. La boca me dolía de tanto resecarse. Los labios estaban partidos. La lengua, pesada. Esa noche, más que miedo, sentí una especie de vacío. Como si ya no tuviera emociones. Solo cansancio. No recuerdo haber soñado. Solo abrir y cerrar los ojos en la oscuridad, esperando que llegara el día. En algún momento de la madrugada, escuché algo distinto. No era un animal. No era viento. Eran voces. Lejanas, pero voces. Pensé que estaba alucinando. Pero las escuché otra vez. Voces, y un silbato. Me arrastré fuera de la cueva como pude. El cielo empezaba a aclarar. Grité, con la poca voz que tenía. Aquí. Salió apenas un sonido ronco. Intenté otra vez. Aquí. Nada. Las voces se oían, pero no parecían acercarse. Miré alrededor, buscando algo que hiciera más ruido que yo. Vi una piedra grande. La tomé y la golpeé contra otra roca, una y otra vez. Clac. 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 Esperé. Volví a hacerlo. Clac. 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 De repente, las voces cambiaron de dirección. Escuché mi nombre. Luis. Luis. Esa fue la primera vez en 3 días que volví a escuchar mi nombre de una voz humana. Intenté contestar, pero la garganta no me daba. Golpeé las rocas más fuerte. Aquí. Logré decir, casi sin aire. Entre los árboles, vi aparecer primero a un perro. Un pastor alemán con chaleco de rescate. Vino corriendo hacia mí, olfateando, moviendo la cola. Detrás de él, 2 hombres con chalecos de protección civil. Y unos metros más atrás, mi papá. Nunca voy a olvidar su cara. Era una mezcla de alivio, susto, culpa, amor. Se arrodilló a mi lado, me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Yo apenas podía levantar los brazos. No dije nada. Solo lloré. Mucho. De pura existencia. De estar vivo. Luis estuvo 3 días perdido en la sierra. En los reportes oficiales, su historia aparece como un rescate exitoso de menor extraviado. Un par de líneas. Encontrado con deshidratación moderada, múltiples rasguños, consciente y orientado, trasladado al hospital, alta médica a los pocos días. Pero para él, esos 3 días fueron otra cosa. El descubrimiento de que el miedo puede paralizarte o empujarte a moverte. La prueba de que una frase escuchada 1000 veces de un abuelo puede salvarte la vida cuando menos lo imaginas. Y la certeza de que, aunque era solo un niño, también podía resistir más de lo que creía. Hoy, cuando va a la sierra con su propia familia, cuenta esta historia no para asustar a sus hijos, sino para recordarles que el monte no es un parque, que un segundo de descuido puede cambiarlo todo.
y que, a veces, sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de pequeñas decisiones. Seguir el agua. No comer cualquier cosa. No correr sin rumbo. Y sobre todo, no rendirse, aunque una parte de ti quiera quedarse tirada en el suelo. Porque mientras sigas de pie, aunque sea tambaleándote, siempre hay una posibilidad de que alguien en algún lugar esté buscando tu señal. Aunque sea el golpeteo débil de una piedra contra otra, perdido entre los árboles. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos de dónde eres y escribe la palabra resistir en los comentarios. No estás solo,